El análisis, muy sencillito por cierto, pero muy claro, de las bendiciones, del testimonio, del agradecimiento y de las verdades que contiene el Salmo 62. Y una de esas verdades está en los versículos 11 y 12. Salmo 62, verso 11 y 12. Y si ya lo tienen, lean conmigo. Si no tienen Biblia, no tienen teléfono, no tienen nada donde leer, escuchen. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Repito, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La Biblia enseña o declara y anuncia el juicio de Dios, y la iglesia lo debe vivir y enseñar sobre ello a fin de alertar a todo ser humano. Les estoy dando el mensaje en ciernes. Repito, el mensaje en ciernes de una manera, en un resumen. La Biblia enseña o declara o anuncia el juicio de Dios, y la iglesia lo debe vivir y enseñar sobre ello a fin de alertar a todo ser humano. Y le he titulado a este mensaje o a esta prédica, como le dicen algunos, la iglesia y la realidad del juicio de Dios. Así le he titulado, la iglesia y la realidad del juicio de Dios. Fíjense, mis amados hermanos, que existe una enorme diferencia entre los hombres de Dios de la antigüedad y los hombres de Dios actualmente. Y no es que Dios haya cambiado, Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, dice la Biblia. Pero lo que ha cambiado y mucho es el corazón del ser humano, porque de él emanan todos los sentimientos. Dice la Biblia, concretamente lo dijo el Señor Jesús, que la boca habla de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia del corazón a lo largo de la historia de la humanidad después del diluvio ha sido de mal en peor. Y tiene muchos siglos que el ser humano ha negado la realidad de Dios. Fíjense que cuando nació la iglesia, hace 2000 años, una de las prioridades que tenía la iglesia era hablar sobre el juicio de Dios y llamar a la gente al arrepentimiento para que estuvieran preparados para enfrentarse al juez de jueces y rey de reyes y señor de señores. Era prioridad. Si ustedes analizan el primer mensaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, habla del juicio de Dios, llevado por Jesús en su ser. Y dijo el apóstol Pedro que todo eso lo hizo para que en su nombre se anunciara el perdón de pecados. Y si vamos al apóstol Pablo, sus mensajes eran hablar del juicio de Dios absorbido en el ser de Jesús, para que el ser humano pudiera estar de pie cuando llegara el momento de estar ante su presencia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Ya les dije por lo menos 2, Génesis y Apocalipsis. No le estoy diciendo que me digan nosotros 64, porque la Biblia contiene 66 libros. Pero en cada uno de los libros de ella, los 66 libros, se habla del juicio de Dios.
Aún en el libro de los Salmos, que todo el mundo lo anuncia como el libro de la alabanza, de la adoración, de la oración a Dios, de la poesía dedicada a Dios sobre su persona y su obra, también habla del juicio de Dios. Lo acabamos de leer, el Salmo 62. Y no crean que es el único. Hay muchos otros salmos que hablan de que Dios es el juez y que un día va a venir a impartir justicia a esta tierra y que un día va a venir a poner en orden todas las cosas. Así que una de las prioridades en la palabra de Dios es el juicio divino. ¿Por qué así? O como dicen en Colombia y en otras partes de Sudamérica, ¿cómo así? Porque el corazón del hombre ha intentado por todos los medios de borrarlo. Corazón perverso del hombre ha intentado anularlo de una y de mil maneras. Anoche estaba viendo un programa en la televisión del canal de la historia y estaba viendo sobre los imperios antiguos, y entre los imperios más antiguos pues están los chinos, ¿no? Entonces estaba viendo cómo un general, un militar unió a la nación china en un solo, lo hizo un solo imperio, pero buscó a un maestro hindú para implantar en su imperio la religión de Buda, la religión del hinduismo, del budismo y todo lo que termina en ismo, menos el ismo de, ¿verdad? Es increíble cómo el hombre trata de sacar de su razón a Dios. Inclusive en la Biblia encontramos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y a poco porque el necio diga en su corazón que no hay Dios, Dios dejó de existir? Y la Biblia cuenta también cómo antes mucho antes de la humanidad, del diluvio, no, después del diluvio, pero recién poblada la tierra, como el hombre dijo, bueno, vamos a hacer una torre y hagamos de un hombre y vamos a llegar hasta donde está Dios. Y se acuerdan que en la eternidad pasada, uno de los bellos ángeles que Dios creó, que hasta hubo orquesta sinfónica a la hora de su creación, dijo, bueno, yo quiero ser como Dios también. Y desde allí el juicio de Dios viene permeando desde la eternidad. Y la Biblia habla del juicio de Dios, hermano. Aunque lo querramos negar, aunque lo querramos decir eso no es cierto, es una realidad establecida en la palabra de Dios. Por eso les decía que existe una gran diferencia entre los hombres de Dios del pasado y los actuales. Ustedes los que ven las redes sociales y ven sermones, ¿cuántos de los predicadores que ustedes ven allí hablan del juicio de Dios? Ninguno. Porque en términos generales, hermanos, hoy no se habla del juicio de Dios. A la iglesia le encanta que le hablen del amor de Dios, ¿sí o no? Nos fascina que nos digan que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso. Nos fascina que nos digan que Dios nos acompaña siempre, que no estamos solos, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando hablamos del juicio de Dios, ¿cómo solemos reaccionar? Y hoy quiero hablarles de esto. Algo que no podemos quitar, aun cuando el necio del corazón o la necedad del corazón diga no es cierto, o aun cuando en su filosofía el hombre dice, pero si no estamos de Dios, como dijeron aquellos astronautas, pero fuimos al cielo y nunca vimos a Dios. Pero recuerden que el apóstol Pablo dice que andamos por fe y no por vista. Y este último canto que cantamos 2 veces dice, aunque no te vea, porque pues a Dios no lo vemos, no lo tocamos,
no lo podemos palpar. Pero ¿qué dice Juan en su escrito? Lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que nuestras manos tocaron referente al verbo de vida, esto les anunciamos para que el gozo de ustedes esté pleno, esté completo, sea lleno, que no le falte nada. Porque Jesús vivió el juicio de Dios por usted y por mí y por todo el mundo. Hermanos, hoy la iglesia se ha olvidado de esta verdad. Los creyentes se olvidan de esta realidad, y la prueba es de que hoy los creyentes no tienen tiempo para Dios. Muchos me han dicho: yo no vivo para la iglesia, yo no tengo tiempo para estar metido en la iglesia. Me lo han dicho, y quizás algunos de ustedes lo piensen. Bueno, yo quiero recordarles que en el juicio de Dios todo va a ser anunciado y dicho. ¿Me cree usted o no me cree? Como le dije, yo no estoy aquí tratando de convencerles. Estoy aquí para anunciarles, o para decirles, o para recordarles lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para endulzarles sus oídos, porque muchos pastores no hablan de esto porque tienen miedo que la gente se vaya, y en cierta manera hay templos que se están quedando vacíos y se están cerrando ya, porque la gente no quiere saber de esto. La gente no quiere oír sobre el pecado, no quiere oír sobre la irreverencia, no quiere oír sobre la falta de respeto que el corazón del hombre tiene hacia Dios. Yo quiero hablarles la base que menciona, ya no en toda la Biblia, ya les dije que todos los 66 libros hablan del juicio de Dios, pero la base que menciona el Salmo 62, porque de ahí partimos. Dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Cuál es la base de ese juicio, hermanos? Dios. Dios es la base de ese juicio, su persona. ¿Se acuerdan ustedes cómo se le manifestó Dios a Moisés? Una zarza, ¿se acuerdan? Que ardía y no se consumía, y llevado por la curiosidad, Moisés se acercó a ver qué era aquello, y entonces oyó la voz de Dios. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Dios. ¿Qué dice el texto? Dios habló. Dios habló. Le dijeron a Moisés: quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Porque es Dios el que santifica con su presencia. Cuando anunciamos que la iglesia es santa, no nos fundamentamos en las buenas obras que pudiéramos hacer, o en la reverencia que pudiéramos tener, o en la obediencia, que la voy a poner entre comillas, que pudiéramos ejercitar, o la piedad, que también voy a poner entre comillas, que pudiéramos manifestar. No, hermanos, no es lo que hacemos nosotros, es lo que hace Dios. Es su presencia maravillosa, es su voz de autoridad, su voz de poder, su voz de señorío. Porque aquellos que han confiado en Satanás, y recuerden que vivimos en una región muy propicia para ello, así se anuncia, hasta templo hay en Catemaco sobre esto. Aquellos que piensan: no, aquel sí es bueno, y aquel sí me va a dar lo que le voy a pedir, y pues Dios está por encima de Satanás. Por eso cuando Satanás, o Lucero antes, quiso decir: yo quiero ser como Dios, enseguida el juicio de Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifestó el juicio de Dios? Arrojándolo del cielo, echándolo fuera. Y Satanás pudo convencer a una tercera parte de ángeles para que lo siguieran, porque es más fácil oír otras voces,
Es más fácil darle crédito a otra voz que a la voz de Dios. Por eso en Romanos dice: no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas, judío, griego, africano, norteamericano, argentino, mexicano, no tienes excusa porque Dios habló. Mire, en el libro de Hebreos, capítulo 1, no tienen que buscarlo, aquí se los leo, o aquí se los digo. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, y empieza a hablar las maneras: sueños, visiones, apariciones o manifestaciones o revelaciones, como dicen algunos, no importa. Dios habiendo hablado, pero dice: en los postreros días, Hebreos 1:1, en los postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. Así que la voz final de Dios, ¿quién es? ¿Quién es la voz final de Dios? Jesús, el Cristo. Antiguamente Dios se manifestó al ser humano con sueños, con visiones, luego a través de los profetas. Pero en los postreros días, y yo tengo una curiosidad por preguntarles: ¿cuándo fueron los postreros días? ¿Cuándo empezaron los postreros días? Si Pablo dijo en los postreros días, bueno, el escritor de Hebreos, en los postreros días, y él estaba hablando de esos días, cuando Jesús estuvo en esta tierra. Cuando Jesús, como libertador, se apareció a su pueblo o se manifestó a su pueblo. Cuando Jesús entregó la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y pudiera seguir hablando del mensaje de la bienaventuranza. Dios estaba hablando en los postreros días. Si hace 2000 años, cuando Jesús se manifestó, empezaron los postreros días, ¿qué podemos decir nosotros? Si están conmigo, me están siguiendo en la idea. Ahora, Dios personalmente vino a esta tierra, hermanos. Dios personalmente se le revela a Moisés, y Moisés, como cualquier ser humano ahí en la zarza, le pregunta: pero tú me mandas a Faraón, y si yo voy y le digo: ¿y quién me mandó? Y luego voy al pueblo, ¿y qué les voy a decir? ¿Se acuerdan que le dijo Dios? Dile: yo soy, me ha enviado. Yo soy es la traducción o la interpretación del nombre Jehová, el que es, el que era y siempre será. La Biblia católica aparece como Yahvé, es lo mismo. El que es, el que era y siempre será. Entonces, hermanos, Dios en su gracia, en su bondad y en su misericordia se manifiesta, y Él es la base. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Él pone la base? Porque, hermanos, ¿quién es más que Dios? ¿Quién es superior a Dios? Si alguien existiera superior a Dios, Dios dejaría de ser Dios. ¿Sí me voy a explicar? Entonces, cuando hablamos de su persona, estamos hablando de esas características que revelan una persona: su poder, su autoridad, su señorío, porque Dios no habla como uno cualquiera, habló como un todopoderoso. Y cuando Moisés dice: ¿qué le voy a decir? Yo soy el que te ha mandado. Y luego otros textos de la Biblia dicen: mas Jehová está en su santo templo, calle toda la tierra, porque Él es el Señor, porque Él es el amo, porque la palabra Señor significa amo,
significa dueño. Y luego en el Salmo 24, de Jehová la tierra y su plenitud y el mundo. Hermanos, la realidad del juicio de Dios está allí porque se fundamenta en Dios mismo. ¿Quién es el que dijo que va a pagar a cada uno según su obra? Dios. ¿Con qué derecho? Porque es el creador, porque es el Señor, porque es el sustentador. Hermanos, no necesito explicarles mucho más para tener bien en claro que Dios es la base de su juicio. Él fue el que estableció las leyes, Él fue el que estableció las órdenes o los parámetros, y nadie los puede romper y quedar ileso. En la eternidad Lucero los rompió, y ¿qué sucedió con Lucero? Fue echado de los cielos. Al principio Adán y Eva lo rompieron. Pueden comer de todo menos de este árbol, ¿se acuerdan? Y cuando Adán y Eva comieron de ese árbol que no deberían de comer, ¿qué sucedió? El diablo los había engañado que serían como Dios. Llegaron a ser Dios, porque hay una agrupación religiosa que enseña que el hombre llegará a ser como Dios. Eso no es cierto, hermanos. ¿Quién como Dios? Y lo cantamos en esta mañana. ¿Quién como Dios? El hombre no llegó a ser como Dios. Llegó a conocer su responsabilidad y llegó a vivir en carne viva las consecuencias de una decisión que tomó, que en lugar de oír la voz de Dios, oyó la voz de Satanás. Hace unos días, creo que la semana pasada, pregunté por qué Dios destruyó a la humanidad en el diluvio, ¿se acuerdan? Por la violencia. ¿De dónde brotó la violencia? Del corazón. Porque del corazón brotan todas las cosas. Del corazón que se aleja de Dios y se pervierte más y más. Una vez habló Dios, y dice el salmista, 2 veces he oído esto. Es decir, alguien lo anunció también. Cuando David escribió este salmo, viviendo él en una crisis de familia, una crisis emocional muy fuerte, porque su propio hijo le estaba dando golpe de estado, ya había escuchado la realidad de quién es Dios, y por eso David entregó su corazón, y Dios se agradó porque el corazón de David era como el corazón de Dios, ¿se acuerdan? Es decir, se amoldaba lo que Dios decía, hacía lo que Dios le decía, obedecía al pie de la letra las instrucciones, y no fue un hombre perfecto, también pecó contra Dios, y también tuvo que vivir las consecuencias de sus pecados. Una de esas consecuencias es que nunca en la guerra se apartaría de su casa. Otra de las consecuencias de ese pecado es que su hijo murió, porque no se puede pecar contra Dios y salir ileso. Él es el que establece el juicio, hermanos. ¿Quedó claro? Dios es amor. Pero ¿saben ustedes que también Dios es ira? Qué duro suena esto, ¿verdad? Sí. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor, hermanos. Y no podemos vivir la vida, y mucho más nosotros que somos creyentes y pregonamos que tenemos fe en Cristo, no podemos vivir la vida como se nos da la gana. No podemos tomar decisiones como mejor nos parezcan y nos plazcan. Y no podemos, mis amados hermanos, dejar de hacer las cosas que aprendemos de Dios, porque viene un juicio. Me gusta mucho un poema, no me acuerdo del autor de quien lo escribió, creo que dicen que es anónimo, pero hay finalmente alguien que lo registra. Dice que no me mueve el cielo para quererte, ni el infierno para temerte. Muéveme, mi Dios, para adorarte. Ese poema se llama Soneto al Crucificado.
Queridos hermanos, si no nos mueve la gracia de Dios, si no nos mueve la misericordia de Dios, si no nos mueve el amor de Dios, ¿saben qué es lo que debe mover? Su juicio. Porque no hay manera de evitarlo. No hay manera de decir yo no, van a ir otros, van los más malos, no, yo. Porque ¿sabían ustedes que inclusive se enseña que hay grados de castigo? Yo no encuentro eso, pero yo he oído a predicadores, he oído a gente que sabe mucho decir que en el infierno hay grados. Yo lo que oí decir del Señor Jesús, que allá la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Yo lo que oí del Señor Jesús decir es que hay tormento. Eso es lo que yo oí que dijo el Señor Jesús. Y hay corazones que dicen, bueno, yo no voy a sufrir mucho, me voy a reunir con mis amigos allá y allá nos vamos a echar el juego, ¿verdad? Y el póker y yo no sé cuántos juegos de mesa hay, ahí sí soy malo para eso. Pero no, yo no vi que Jesús hablara de que en el infierno hay relación amistosa. Yo no oí, no veo en la Biblia de que en el infierno unos están más cerquita de la lumbre y otros están más lejos. Más bien yo me imagino como los pollos que están dando vuelta allá en el rosticero. Todo el mundo está quemando y todo el mundo está sufriendo y todo el mundo está viviendo las consecuencias de su pecado. Pero es la manera, hermanos, que hoy se intenta de minimizar sobre el juicio de Dios y sus consecuencias. Yo no le quiero espantar, yo le quiero anunciar lo que dice la palabra. Y que el Espíritu Santo toque sus corazones para que nos vuelvan más piadosos, más obedientes y menos permisivos con nuestra forma de ser. Dice aquí la palabra, tuya, oh Señor, es la misericordia. Bendito sea Dios por su misericordia. Porque en esta frase, hermanos, estamos hablando de que Dios abre el corazón en favor de los miserables. Dios abre su corazón en favor de los necesitados. Y hoy, esta mesa servida aquí nos recuerda el amor y la misericordia de Dios. Porque el pan roto en pedazos servido aquí y el cáliz o la copa llena del fruto de la vid nos hablan del amor de Dios. Y cuando en aquellos momentos en que los corazones de los discípulos estaban sufriendo porque les había dicho que lo que iba a pasar, Él le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él le dijo, no se confunda su corazón, crean en Dios y crean en mí también. Él le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes. Y es ustedes. Se refiere a aquel que cree en el Señor Jesús, aquel que con temor reverente se acerca a Dios, buscándole. Jesús dijo, al que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces cuando hablamos aquí, tuya, oh Señor, es la misericordia, es porque Dios ha provisto una manera de salir ileso en su juicio, de escapar en su juicio. ¿Sí? Dios ha provisto una manera, y la manera es creyendo en Jesús como nuestro Salvador personal. Y eso es la misericordia de Dios, es decir, el corazón de Dios abierto para usted y para mí y para todos los que quieran aprovecharlo, para todos los que quieran venir ante su presencia con temor y respeto por su poder, por su autoridad, pero por su corazón que se abre en favor nuestro. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Abre pie para que después de Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección les hable del juicio para los creyentes. Y mi hermano, porque el hecho de que la misericordia de Dios abre la manera para salir ilesos no significa que no vamos a comparecer. No significa que no vamos a ser juzgados. No significa que no se vayan a leer los libros. No significa que se va a evitar. No.
No. Por eso en esta mañana, ya voy concluyendo para que pasemos a tomar la cena, les hago presente esta realidad por si lo hubiéramos olvidado. Yo no le llamo a congregarse a cada culto porque los quiera fastidiar. Yo le llamo a congregarse, hermano, porque su inasistencia de usted en cada culto está siendo anotada. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Cuando usted deja de asistir al culto, está anotada. Se está anotando. Yo sé que Dios sabe que algunos trabajan y Dios sabe eso. Pero si usted no trabaja, ¿por qué no asiste al culto? ¿Por qué no vive la promesa que usted le hizo a Jesús el día en que fue bautizado? ¿Qué prometió usted cuando fue bautizado? A ver, de los bautizados que están aquí, digan: pastor, yo prometí esto. A ver, ¿qué prometió usted? ¿Se acuerdan qué prometió? ¿Qué prometió? A ver, doctor. Amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón, y luego Con fuerza, con nuestra mente, Ajá. con nuestros bienes. Ajá. Y ahí la lleva. Sí. Pero también prometió serle fiel todos los días de su vida. ¿Y cómo va ahí? Mejor que no me diga más. Pero no solamente el doctor, todos los que han sido bautizados han prometido eso. Y hoy se los recuerdo. Y aquí no me venga a decir: pastores, que usted no me tiene que decir cómo debo vivir. No, yo no tengo que decirle, ni ando cuidándolo, ni ando vigilando. Yo solamente le digo que cuando usted falta al culto del Señor, hay una lista de asistencia. Yo nomás se lo digo. Y usted va a decir: pastor, ya no creo eso. Es que ya lo leímos. Que los libros, ¿y qué estarán escritos en esos libros? Válgame el Señor, no lo agarre como pesado, ¿verdad? Porque usted y yo nos podemos ocultar, usted y yo nos podemos esconder, usted y yo nos podemos justificar, usted y yo podemos pretextarnos y le echamos la culpa a todo el mundo, porque algunos de nosotros somos expertos para culpar a los demás. Yo me cuento detrás, soy expertísimo para culpar a los demás. Pero ¿valdrá delante de Dios? Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Mis queridos y amados hermanos, con temor y temblor les entrego esta palabra. Que nos mueva su misericordia, dice aquí, que nos mueva su corazón, que nos mueva su amor, que nos mueva su bondad, que nos mueva su generosidad, porque vaya que Dios es generoso con nosotros. Pero si no nos mueve ninguno de estas cosas que les he mencionado, que nos mueva el juicio. Porque, mis queridos hermanos, lo crea usted o no lo crea, lo acepte usted o no lo acepte, venga usted a la iglesia fielmente o no venga, sea usted un buen diezmador o no lo sea, sea usted un buen oferente o no lo sea, lo cierto es que Dios le va a dar a cada uno lo suyo, a usted lo suyo y a mí lo mío. Usted no me va a ayudar en lo absoluto en aquel día, ni yo le voy a poder ayudar. Mira, mi Dios, es que el hermano se iba todos los días, mire, me entregaba 10. No, yo no le voy a poder ayudar. Usted verá cara a cara al juez de jueces, el que va a juzgar a chicos y grandes, dice la palabra de Dios. Que el juicio de Dios nos motive, no a tenerle miedo, sino a amarlo, a servirlo, a adorarlo. Si usted es de los que dicen: yo no vivo para la iglesia, será mejor que se ponga a vivir para la iglesia. Si usted me dice: pastor, es que yo no tengo tiempo, será mejor que aparte tiempo. Si usted me dice: pastor, es que, será mejor ahora
Por eso termino diciéndoles aquel mensaje del Antiguo Testamento: buscad a Jehová entre tanto que pueda ser hallado. Y le repito las palabras del mismo Señor Jesucristo: el que a mí viene, no lo echo fuera. Buen Padre Celestial, dejo en tus manos estas palabras, rogando que cada uno de nuestros queridos hermanos evalúen en su conciencia, en su corazón, delante de ti, porque el día de mañana vamos a comparecer. Estamos ante tu presencia también, antes de comer el pan y beber la copa, analizando nuestras vidas. Analizo, Señor, las iras en las que a veces exploto cuando dejo de ser paciente, o en aquellas decisiones locas que he tomado, o aquellos pensamientos que no son sanos, que no son dignos de alabanza. Y yo creo que cada corazón en esta arde ya ante tu divina presencia entre nosotros habrá de examinarse a sí mismo, justo como le enseña la palabra. Que cada creyente coma y beba bendición y no juicio, Señor. Yo no he agotado el tema del juicio y no podría agotarlo. Tan amplio, tan profundo y tan ignorado también. Y yo no quiero que nadie de mis hermanos ignore la realidad de este juicio que viene. Y por eso ruego en el nombre de Jesús que cada una de las personas que tienen conciencia aquí reflexionen ante la realidad del juicio de Dios. En el nombre de Jesús, gracias por advertirlo. Gracias por orientarnos. Gracias por hacernos recordar también. Gracias, Espíritu Santo, por la luz que vas a arrojar sobre esto. Y gracias, Padre Celestial, Padre de las luces, que tu gran misericordia nos los haces entender. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos y amados hermanos, quiero